Bueno, vamos a compartir y recordar en un principio cómo teníamos, por un lado, las reglas de formulación y por el otro lado, el concepto de número de oxidación. Por un lado, el número de oxidación era un numerito que se asignaba de acuerdo a la cantidad de electrones que un átomo cedía, tomaba, compartía. Habíamos visto que el elemento más electronegativo, bueno, el flúor, y el elemento que más negativo se comportaba era el oxígeno. El oxígeno tenía un número de oxidación -2. En la otra punta, los más positivos son los metales. Y en el medio estaba el hidrógeno y los no metales. El hidrógeno que era negativo con los metales, que estaban arriba de todo, y positivo con los demás. Y los no metales, que eran negativos con todos, y positivos solamente con el oxígeno. Ese era el concepto y era el cuadrito que habíamos visto en la clase pasada. Si recuerdan, el cuadrito de número de oxidación, que no lo tengo acá, pero voy a tratar de hacerlo. Total, ya me conocen, ya saben. Es metales. Metales. Bien positivo. Después viene hidrógeno. Después vienen los no metales. Y después, por último, el oxígeno. El oxígeno tiene un número de oxidación -2. Los no metales siempre van a ser negativos, salvo que en el gran negativón que es el oxígeno. Los metales siempre positivos. El hidrógeno va a ser -1 cuando se enfrente a un metal. Y va a ser +1 cuando se enfrente con todos los de abajo. Y los no metales van a ser negativos, salvo con el oxígeno que es positivo. Ese era el criterio. Lo remarcamos, lo agrandamos. No, no lo puedo agrandar. Bueno, sí puedo agrandarlo, pero metiéndole mejor escala. Bueno, otra cosa que yo les hice preguntas en la guía, pero no les expliqué. ¿Cómo se forman compuestos binarios? Los compuestos binarios son compuestos de dos átomos, de dos elementos. Fíjense, siempre jugamos con 4: oxígeno, hidrógeno, metales y no metales. Con oxígeno, todo lo que tenga oxígeno se va a llamar óxido. Todo lo que tenga hidrógeno, llamémoslo hidruro. Si no tiene oxígeno ni hidrógeno, van a ser sales. Tenemos óxidos metálicos, oxígeno, metal, también llamados óxidos básicos. Óxidos no metálicos, oxígeno, no metal. En ese caso, no son los óxidos tan evidentes, pero por ejemplo, si se quema un pedazo de azufre, el olor apestoso del azufre, ahí te da una combustión que dio origen a ese óxido gaseoso. Y por el lado del hidrógeno, vamos a tener hidruros metálicos, hidruros no metálicos. Cualquier metal con cualquier no metal formará una sal binaria. Bien, y acá les presento a los más peculiares. Hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno va a jugar como catión y como anión. Ya les dije que a veces juega positivo contra el oxígeno y juega negativo contra el resto del mundo.
El oxígeno siempre negativo le voy a representar así, con dos puntitas que representan los electrones que afana. El hidrógeno, cuando pierde ese electrón, con un huequito, y si gana el electrón, con una puntita. Pregunta, para formar agua, el agua es hidrógeno, 2 oxígeno. El oxígeno va a ser el negativo. ¿El hidrógeno va a jugar como positivo o negativo? Positivo. Bien, positivo. Pongo el hidrógeno positivo. Oh, me doy cuenta que no está armado del todo el rompecabezas. Quedó un número de oxidación sin utilizar del lado del oxígeno. ¿Qué tengo que hacer? Poner otro hidrógeno. Poner otro hidrógeno. Control C. ¿Saben, no? Copiar y pegar. Control C, control B. Copio, pego, 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 pego. Oh, se me pasó la mano. Fuera, 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 fuera. Y este lo vamos a poner acá. Me quedó un poquito más grande encima. Bueno, ahí quedó más bonito. No le den bolilla a esto en el costado que me da opciones de... Ahí está. Y entonces borramos los hidrogenitos que me restan. Fíjense, cerró justito. Número de oxidación del oxígeno, -2. -2. Número de oxidación del hidrógeno, +1. +1. Perfecto. Fórmula del agua, H2O. H2O. ¿Mm? ¿Por qué H2O? Porque hay 2 átomos de hidrógeno, se ve acá, y 1 de oxígeno. Perfecto. Le ponemos el subíndice, tuki, y ahí está. Bueno, así quedó. Este me sobró porque era para molestarlos un poco nomás. Por otro lado vamos a tener los metales, ahí tenemos las piezas rompecabezas, siempre cationes. Los no metales van a ser positivos contra el oxígeno, ya los dijimos, pero van a ser negativos contra el hidrógeno o los metales. Y acá vamos, en realidad voy a cambiar, porque en el otro grupo hice óxido de sodio, voy a buscar otro elemento. Vamos a jugar un poco más. No, vamos a hacerlo sencillito también. Óxido de cobre. Voy a buscar, copiar un cobre. Y fórmula del óxido de cobre. Cobre. ¿Qué clase de sustancia es el óxido de cobre? No metal. El cobre es un metal, mi amigo. Pero el hecho de tener oxígeno lo transforma en un óxido. Un comentario. Cada vez que respondan si es metal o no metal, respóndanlo mirando la tabla. En el otro grupo también. Yo les pregunté el óxido de sodio. Para ustedes, ¿el sodio es metal o no metal? No metal. Bueno, miren la tabla. Es metal. Es metal. El óxido de sodio, el sodio, mejor dicho, es metal. Acá se pueden dar cuenta porque juega de positivo. Bueno, los no metales también juegan de positivos. Pero, si ustedes se fijan en la tabla periódica, búsquenlo en el grupo 1, primera fila. El sodio es un metal. No es común, no es como el hierro. Es más, se oxida tan rápido, se quema solo y genera tanto calor que es un metal recalentón. Pero brilla, transmite el calor, transmite la electricidad,
y entrega electrones como un buen metal. Vamos al punto. Yo quiero juntar, tengo el oxígeno -2. ¿Con cuántos sodios vamos a combinarlo? 1, 2. ¿Quedó bonito? Digan que sí. Bien. Sí. Pero por lo menos cerró. ¿Mm? ¿Qué clase es el óxido de cobre? Es un óxido metálico. ¿Mm? Ahora, ¿cuál es el número de oxidación del cobre? +1. +1, muy bien. +1. ¿Y el número de oxidación del oxígeno? -2. -2. A ver, voy a llamar a alguno o alguna para ver si está despierto. ¿Mm? ¿Alguno, alguna? Toto. Totito Copelo. Sí. Preguntiña. ¿Cómo se llamaría? No entiendo nada. ¿Eh? No entiendo ¿Cómo? nada de esto. No importa, Que yo no entiendo nada de esto. no importa. Charlemos un poco. Pensemos. Ah, ok. En el peor de los casos, capaz que lo entendés mientras lo charlamos. Nomenclatura por atomicidad. Pregunta. ¿Cuántos átomos de oxígeno ves acá? O por lo menos paquetitos que representan átomos de oxígeno. Acá. ¿Ves el -2. cursor? ¿Pero cuántos ves? Ese es el número de oxidación. Ah, Pero 0. mira, No. ¿cuántos hay? ¿Esto qué es? Un paquetito que representa el átomo de oxígeno. Sí. Bueno, entonces uno solo. ¿Y cuántos de cobre ves? Ah, ¿Cuántos ves de 2. cobre? 2. Entonces, si quiero plantear la fórmula, va a ser cobre 2, oxígeno 1. O sería cobre... Uy, me está saliendo acá. La fórmula sería cobre, 2 porque hay 2 cobres, oxígeno y 1 porque hay un oxígeno. ¿Mm? Bueno, después los pongo como subíndice. Si hay 2 cobres, Ok. perdón, si hay oxígeno, Sí. estamos hablando de qué sustancia. Si hay oxígeno, sí, estamos hablando de esta sustancia que te marqué ahí. Sí. Es un óxido. Sí. ¿Y un óxido de qué? Metálico. Exacto, pero ¿de qué metal No. específicamente? Óxido de cobre. Cobre. Pero ¿cuántos cobres hay? 2. 2. Entonces va a ser un óxido de dicobre. Ok. ¿Mm? No importa si entienden o no entienden. Mi trabajo es tratar de que entiendan. Por eso es importante que si no entienden, pregunten. ¿Mm? Y lo importante de ustedes es que participen. ¿Mm? Eso es el punto de partida. ¿Mm? A partir de ahí después vamos viendo. Bueno, por stock es un poquito más difícil. ¿Mm? Por stock estamos hablando del número de oxidación. La fórmula es la misma. Ahora voy a ponerla bonita así, subíndice. Y este 1 no es necesario. La nomenclatura, perdón, dije stock. Le voy a poner la nomenclatura, sería UPAC. Bueno, está bien, ya le puse stock. La fórmula es la misma y hay que ver el número de oxidación. ¿El número de oxidación del oxígeno cuál es? A ver, -2.
de cobre. ¿Y el número de oxidación del cobre cuánto es? 2. 2. Mire bien, el número de oxidación del cobre. El total va a ser 2, pero hay 2 cobrecitos. Mírenlo acá. 1. Para mí es menos Ah, 1. 1. En realidad el número de Uno. oxidación del cobre es, fíjate acá, más 1. O simplemente le ponemos 1. El negativo es el óxido, oxígeno. Y acá tengo que poner un número romano. Recordarán números romanos, ¿no? Sí. Bien. Pero le tengo una pregunta. ¿Sí? Tipo, en la tabla dice 2,1. Exacto. Pero nosotros El ponemos cobre- 1 porque está representado como que hay 2 ahí, ¿no? El número de oxidación del cobre puede ser 1 o puede ser 2. ¿Mm? Yo acá elegí usar este, pero tenés razón. A veces, vamos a duplicar esta diapositiva, y entonces, ¿qué pasa si yo en vez de darte este cobre con 1, tengo que cambiar esto, tengo que cambiar esto? Bueno, todavía no lo cambio, capaz que no lo tengo que cambiar. Control Z le pongo. ¿Y qué pasa? Vos me dijiste que el número de oxidación del cobre también puede ser 2. Busco en los metales y me encuentro que el cobre también tiene un número de oxidación 2. Acá está. ¿Ves el Ah, cobrecito claro, pero con como 2 signos más? decía Sí, que habían 2 átomos de cobre y uno de oxígeno, lo representaste como si fuera 1 y 1. exacto. Pero vos fíjate acá. Ah, ok. El cobre puede combinarse con un número de oxidación igual a 1. Acá. Tuki. O a veces, si hay mucho oxígeno en el ambiente, el cobre puede usar este número de oxidación. Pero eso te lo tengo que decir yo, te tengo que dar una pista. ¿Mm? Fíjate, acá, ¿cuál es el número de oxidación del cobre? 2. 2. ¿Cuántos cobres con este número de oxidación necesitan para combinarse con el oxígeno? 1. Uno solo, con uno ya se combinó. Y entonces, en este caso, el cobre, tuki, es 1. Y en la nomenclatura stock, en vez de poner un 1, ponemos un 2 entre paréntesis. Sí, señor. Óxido de cobre 2. Pero el Ok. nombre, ¿cómo se llamaría? ¿Óxido de dicobre se llamará? No. Óxido de cobre. Óxido de cobre. ¿Mm? A algunos se le podría ocurrir óxido de mono cobre o monóxido de cobre. No es ¿Y está necesario. bien de las dos maneras Está eso? bien de las dos maneras. ¿Mm? Ok. Pero es porque tiene 2. ¿Quién me preguntó? Lara. ¿Quién? Lara. A ver, óxido de monocobre es porque hay un cobre y un oxígeno. Tiene 2, porque el cobre en este caso, que yo te di ahora, el número de oxidación del cobre es 2. De hecho, tengo que borrar este número 2 porque está mal. Ahí está. Hay un cobrecito solo y tiene 2 como número de oxidación. El número de oxidación, este número, corresponde a este número de oxidación. Y este número corresponde a este número de oxidación. Vamos a seguirlo practicando, no te preocupes. ¿Mm? Por ejemplo, óxido de hierro. El hierro puede juntarse con número de oxidación 2 o número de oxidación 3. Voy a elegir, porque soy el profesor y a veces tengo que decidirlo,
usar el número de oxidación 3. Además, el 2 ya lo hicimos recién. Pregunta. A ver, dame una mano, Mili. Quiero combinar oxígeno, acá número de oxidación 2, con hierro número de oxidación 3. Armemos el rompecabezas. Decime qué necesito. Creo que... ¿Se me escucha? ¿Sí? ¿Te escucho bien? Ok. A ver, vamos a ubicar No, ¿me este. podés repetir? ¿Qué hacemos? Yo quiero armar hierro, combinarlo con el oxígeno. El hierro con número de oxidación 3, acá te lo muestro. Hola. Y el oxígeno. ¿Mm? Y quiero armarlo. Si yo junto un hierro con un oxígeno, ¿qué me encuentro? A ver si me encuentra, me alcanza. Óxido de hierro. Óxido de hierro. ¿Pero queda completito la combinación? No. No, me queda un hueco en blanco. ¿Y qué tengo que poner acá? ¿Hierro? El hierro con el No. sí mismo no pega. ¿Quién es el otro? Ah, es verdad. La verdad no sé. ¿Y quién es el otro? En vez de hierro, ¿quién está acá? Hola. ¿Quién soy yo? No sé. ¿Qué dice acá? Ay, ay, pensé que se había metido una persona. No. Me ¿Esto senté, qué es? perdón. ¿Qué es esto? El óxido. Óxido, oxígeno. Bueno, Oxígeno. Perdón. copio, control C, pego 2 o 3 oxígenos por un lado y agarro y pongo otro oxígeno por acá. Bárbaro. Ya a este hierro lo cubrí, pero me sobró un pitín Ujú. de oxígeno. ¿Qué tengo que poner acá? Hierro. Otro hierro. Control C, control V, Pero si no son pares. y en algún momento se van a pegar, se van a cerrar bien. Y ahora me sobran 2 hierritos. En realidad me sobran 2 cargas positivas del hierro. ¿Quién pongo de este lado? Otro oxígeno. Un oxígeno. Otro oxígeno más. Y a ver, y en algún momento cierra. No se preocupe, siempre van a terminar cerrando. Este me sobró, así que lo tiro. ¿Cuál es la fórmula del óxido de hierro? Primero anotemos la formulita acá. A ver. Mili. Trióxido. A ver, Uy, ¿cuántos perdón, estaba hierros muteada. hay? ¿Cuántos hierros hay? 2. Entonces pongamos hierro 2. Ah, hierro, no fe, no de. Nunca manejé muy bien el teclado. ¿Y cuántos oxígenos hay? 3. Oxígeno 3. Y entonces, como ahí empezaban a decirme el nombre, ¿cuál sería el nombre? Si hay 3 oxígenos, No sé. Pará. A ver, trióxido de Nacho Leco hierro. había dicho. ¿eh? Tranqui, tranqui, no hay problema. Bien, Nacho, pero a ver, pensalo vos, Mili. José. Había dicho monóxido de hierro. Mono es 1. ¿Pero cuántos oxígenos hay? 3. Entonces, Tridóxido de hierro. exacto. Óxido de... ¿Pero de cuántos hierros? De 2. Ay, le tomo De 2. no. ¿Y cómo se Bueno, dice 2? ¿Qué vamos a poner? De 2 hierros, suena feo. Y en vez de no. 2, ¿cómo era, Nacho? Trióxido de algo. De di. Di. Y el elemento es el metal. Ok. Bien, bien. José, ¿por qué te tengo con José? ¿Por qué José? O sea, encima de ninguna de mi familia se llama Josefina. No O sea, sé. perdón. Milagro. José. José, sí. No sé. Un beso para José. José en mente y bueno, en fin.
Mateo Docampo, ¿cómo te va? ¿Te estás entendiendo? Sí, estoy entendiendo, no te preocupes. Yo no me preocupo. Bueno. A ver, el hierro, ¿qué número de oxidación tiene? Míralo acá. Está grande como una casa, es el exponentito ese que está ahí al lado. El número de oxígeno. El número de oxidación del hierro, te pregunté, no del oxígeno. Del oxígeno siempre es el Ah, mismo, pero te pregunté del hierro. 0. Si está sin combinar es 0. Pero acá se está combinando. Ah, claro. Realmente. Se está combinando. -2. ¿Ves en la placa, en la lámina? ¿Cuánto Ujú. dice acá? ¿Cuántas cargas tiene? Ah, son 3. 3. Ah, claro, -3. ¿Pero por qué -3? El hierro es un metal, es positivo al chico, no lo mires negativo. Pero -3. Se te va a ofender. El negativo es el oxígeno. Ok. Entonces, esto también se va a llamar óxido de hierro. Pero acá lo que entra en juego son los números de oxidaciones. El número de oxidación del oxígeno es 2. Perdón, -2. Lo que pasa es que no se pone el signo, se le pone con números romanos. Y el número de oxidación del hierro es 3. A ver, sí, acá tiene 3 signos más, el número de oxidación del hierro es 3. Tiene 2, el oxígeno tiene 2 pitinguitos ahí menos, el número de oxidación es -2. Podremos hacer uno, a ver, uno sencillo porque me quedan 5 minutos de video. Y con el cloro se me va a combinar, se me va a complicar. A ver. Un óxido con un no metal. Pero que no sea de nitrógeno. Será óxido de azufre. Ah, uy, no me sale. Azufre. Pero con número de oxidación de azufre 4 voy a elegir. Porque el azufre puede tener número de oxidación 4 o 6. Eso lo pueden ver en la tabla o lo podemos ver acá. Che, ¿no está? Ah, acá está. 4 o 6. Los no metales contra el oxígeno son positivos. Ya les dije, cualquiera es positivo con el oxígeno. Control C. Voy a copiar el no metal. ¿Dónde estaba puesto? ¿Acá? Sí, acá está. Y lo voy a pegar. Tuki, por las dudas pego 2. Y obviamente si quiero óxido de azufre, ¿quién voy a necesitar? Óxido, oxígeno. Sí, señor. Y vamos a buscar muchos oxigenitos acá. Bueno, agarro un azufre. Número de oxidación 4 positivo. A ver, José. Ah, José Cerviño, por eso te confundía, porque la tenía a la vista Josefina. En realidad Martín Cerviño, pero. Sí, José, no pasa nada, Leto, no pasa nada. Perdón. no te preocupes. José, ahora sí, Cerviño. ¿Cómo hago para combinar azufre con oxígeno? Es una de azufre y ¿Sí? una de Agrego un oxigenito. Lo engancho. Y después otra más. agrego otro. Y me encuentro que ya está. Este fue más fácil. ¿Cuál es la fórmula? Azufre. Azufre 4. No, esta fórmula, fíjate la cantidad. ¿Cuántos azufres hay ahí?
Ah, 1, perdón. 1. Hay un azufre. Ni siquiera se pone. ¿Y cuántos oxígenos hay? 2. 2. Esta es la cantidad, no el número de oxidación. ¿Y entonces cómo se llama esto, niña? Óxido de azufre. Sí, pero ¿qué clase de óxido de azufre? Es un óxido ácido, sí, ácido, no metálico. ¿Pero cuántos oxígenos hay? Dioxígeno. Bien, bien. Dióxido de azufre. Bien ahí. Bueno. Y a ver alguno más. Juani, ¿estás ahí, Marmolejo? Sí, sí. Perfecto. ¿Cuál es el número de oxidación del del azufre? Acá. No sé. Fíjate. A ver. No me queda mucho tiempo. Míralo acá. ¿Qué numerito hay arriba del azufre? Más 4, creo. Más 4, sí señor. El número de oxidación del azufre es 4. Y el número de oxidación del oxígeno, como siempre, es 2. Menos 2. Bueno, vamos a salir y vamos a volver a entrar, chicos. ¿Está? Dale. Cerramos esto.